Vincent preguntó la razón por la que no había abandonado su apellido. Continuó mencionando que el hecho de tener un apellido de una renombrada familia había hecho más difícil su vida como mercenario. Por esto, Vincent llegó a una conclusión, pero cuando iba a decirlo, Vargon, enojado, le gritó que se callara, cuestionando por qué un mocoso sin estrellas hablaba como si lo supiera todo. Vargon continuó exclamando que él no sabía lo que había tenido que pasar tras abandonar la torre. Justo después, Vargon se levantó gritando que si Adenka y Samión comenzaban una guerra, él mismo destruiría la torre mágica que había arruinado su vida. Con la cabeza baja, Vincent respondió que lo sabía, dejando a Vargon sin palabras. Vincent continuó mencionando que él era igual, pero lo que había deseado al final no era venganza, sino aceptación y amor. Ante un impactado Vargon, Vincent continuó diciendo que la razón por la que Vargon no había abandonado su apellido era porque aún tenía vínculos con su familia. Vargon se sentó, recordando a su hermana, quien era talentosa y brillante. Vargon había soportado el acoso por puro respeto y admiración hacia ella, pero al mismo tiempo, su talento le causaba más miseria. Todos le cuestionaban por qué no podía ser al menos la mitad de bueno que su hermana. Esas palabras lo habían seguido por siempre, y al final no pudo soportar más y abandonó su familia. Vargon mencionó haber pensado que había leído a través de Vincent, pero en realidad había sido al revés. Vincent respondió que podía ser honesto con él, pues las emociones humanas no eran algo simple. Con una leve sonrisa, Vargon exclamó que no pensó que recibiría consejos de él, y lo felicitó por su condolencia, pues gracias a él y la muerte de Barnelli, finalmente había podido ser honesto consigo mismo. Con una sonrisa, preguntó si su inversión en su hermana no había sido poca. Julian y Vincent se alegraron al escuchar que los patrocinaría en la fortaleza. Pronto, Vincent salió de la oficina, y Julian mencionó que era bueno con las palabras, pues Revan, Raelsa, Hansen y Vargon todos habían caído en su trampa. Vincent preguntó por qué lo decía como si fuera un estafador, argumentando que lo que había dicho era genuino y sincero. En tono de burla, Julian respondió que eso debía ser gracias a sus sentidos de hace 500 años. Pero en ese momento, alguien lo sorprendió. Selvira exclamó que era increíble haber conseguido el patrocinio de Vargon. Por su parte, Sisen agregó que Vargon nunca había patrocinado a nadie. Sin demora, Vincent se dirigió a ellos, preguntándole a Selvira quién era. Esta extendió su mano al mismo tiempo que se presentaba como Selvira, la representante secundaria de rango 9. Vincent estrechó su mano, mencionando que no había escuchado sobre un representante secundario. Entre risas, Selvira reveló que eso era porque Malone no había hecho nada. En ese momento, Vincent se percató de algo, aunque no era comparable con Versa, Selvira desprendía una sensación similar. Mientras tanto, ella pensaba que su rasgo podía comprobar el poder oculto y el potencial de alguien, y decidió comprobar cómo había derrotado a Malone. Sin embargo, se encontró con solo un rojo carmesí, sin imagen alguna, lo que significaba que no podía evaluar su potencial. Al instante, Vincent retiró su mano, exclamando que no le gustaba su forma de saludarlo. Nerviosa, Selvira se disculpó, al mismo tiempo que se preguntaba cómo lo había descubierto, pues ni siquiera los instructores se habían dado cuenta. Vincent preguntó qué hacían allí, y ella respondió preguntando lo mismo, agregando que estaba prohibido que un cadete estuviera solo en la noche. Sisen exclamó que sería peligroso si se perdiera en el frío y reveló que por eso usaban el sistema de compañero. Selvira agregó que también podría encontrarse con el espíritu malvado de Daven. Al escuchar eso, Vincent se abalanzó sobre Selvira, preguntándole sobre Daven, sonrojando así a Selvira. Por su parte, Sisen preguntó si sabía de la historia del archidemonio, y continuó explicando que después de morir, Daven había dispersado su espíritu por el mundo, y que aún quedaban remanentes que formaban contratos con artistas marciales, intercambiando fuerza para cumplir sus objetivos, con su vida como garantía. Vincent se dio cuenta de que al parecer el archidemonio Daven sí existía y que no todo había sido una leyenda para inculparlo. Con una sonrisa, Selvira reveló que a veces se reportaban contratistas de Daven, pero nadie les creía, pues no había forma de que un espíritu malvado de hace 500 años existiera. Sin embargo, ese mismo ya estaba con Malone, proponiéndole formar un contrato. Con miedo, Malone preguntó si era el espíritu de Daven, y este respondió que eso no importaba ahora, pues lo importante era ayudarlo a cumplir su objetivo. El espíritu lo instó, mencionando que él era el rey y debía reclamar su trono. Pronto, los ojos de Malone comenzaron a corromperse. Poco después, Sisen llevó a Vincent a los dormitorios. Vincent se dio cuenta de que todos estaban dormidos, y de inmediato, Sisen se despidió, mencionando que hoy tenía guardia nocturna. Vincent se despidió dándole las gracias, pero pronto se dio cuenta de algo: Malone no estaba en su cama. Mientras tanto, Sisen estaba afuera, preparándose para otra noche aterradora. Entre la oscuridad, algo llamó su atención, y asustado preguntó quién estaba allí. Pero inmediatamente, su brazo fue cortado.
Sisen no sabía qué había pasado. Una energía maligna había aparecido, exclamando que en realidad había apuntado a su garganta, pero había fallado. El miedo y la intriga se grabaron en los ojos de Sisen al ver que quien lo había cortado era Malone, quien de inmediato preguntó dónde estaba Vincent. Por el aspecto y el mana de Malone, Sisen preguntó, preocupado, si acaso había hecho un contrato con un espíritu maligno. Con una sonrisa, Malone preguntó cómo se atrevía a apuntarle con su espada, cuestionando si acaso se había vuelto más valiente. Con determinación, Sisen gritó que ya no le tendría más miedo, pero al instante, Malone lo tomó del cuello y lo estrelló contra el suelo, al mismo tiempo que preguntaba cómo se atrevía a apuntar al rey. Ahora, apuntando su espada, gritó que por eso sería ejecutado. Sisen estaba a punto de morir, pero un espadazo evitó esto. Agitado, Sisen se dio cuenta de que el instructor Broad había llegado a su rescate. Broad se dio cuenta al instante de que Malone había hecho un contrato con un espíritu maligno, y de inmediato le gritó que había perdido su respeto como artista marcial. Con una expresión macabra, Malone exclamó que sería más divertido golpearla a ella en lugar de Sisen. Preocupada, ella se dio cuenta de que el ataque no había hecho nada y pidió a Sisen que hiciera sonar la alarma. Mientras tanto, Vincent estaba en los dormitorios, preguntándose por qué Malone no había regresado. Julian le dijo que no importaba, pero un ruido extraño lo sorprendió. Pronto preguntó qué era, y todos le gritaron que era la alarma, así que algo había pasado con la guardia nocturna. Al escuchar esto, Vincent se preocupó por Sisen y al instante salió del dormitorio con el loto carmesí. En los pasillos se encontró con Selvira y le preguntó qué pasaba. Sin embargo, ella tampoco sabía. En ese momento, Vincent se percató de algo, un olor a sangre se sentía en la fortaleza, y por esto le pidió a Selvira que avisara mediante el cristal a Vargon, pues si las cosas no iban bien, tendrían que pedir refuerzos. Inmediatamente, Vincent pidió a todos que lo siguieran afuera. Todos corrieron hacia afuera, pero en el camino se dieron cuenta de que la alarma se había detenido. Vincent notó algo más, el flujo de mana también se había detenido, así que quizás la batalla había terminado. Usando telepatía, Vincent preguntó a Selvira si conocía algún sello defensivo. Ella no sabía por qué preguntaba esto, y él explicó que el hecho de que no hayan dado un aviso después de que la alarma dejara de sonar significaba que el oponente había ganado. Al instante, Selvira reveló conocer un sello, para ser exactos, uno de los 7 básicos de Adenka, el sello defensivo triangular. Sin embargo, había un problema. Para que el triángulo funcionara, en el centro debía haber un artista marcial de al menos 5 estrellas, de lo contrario, el sello se rompería. Selvira agregó que si encontraban a Broad podrían hacer el sello, pero al abrir la puerta, se encontraron con un charco de sangre. Y eso no era todo, el instructor Broad había caído. Una energía maligna gritó, «Te encontré». De esa energía salió una mano con una espada, que Vincent logró bloquear. La energía maligna retrocedió, y sin demora, Vincent preguntó quién era. Malone emergió gritando que todos los que lo habían menospreciado estaban reunidos. Seriamente, Vincent preguntó qué había hecho. Nerviosa, Selvira reveló que esa aura era de un espíritu maligno, específicamente el espíritu maligno de Daven. Esto tomó por sorpresa a Vincent, pues sabía que eso era imposible. Después de todo, él era Daven. Por eso, se preguntó si acaso estaba luchando contra sí mismo. Con una sonrisa y una expresión maligna, Malone liberó su mana, gritando que le mostraría quién era el verdadero rey, para justo después esparcir su coerción. Algunos comenzaron a llorar y otros temblaron, dándose cuenta de que ahora Malone era más fuerte. Pero un grito lo sorprendió, era Vincent, quien gritaba que eran artistas marciales, así que debían dejar el miedo y tomar sus espadas. Todos hicieron caso, y ahora la coerción no funcionaba, y Malone, furioso, se dio cuenta de esto. Por su parte, Vincent se preguntó si acaso sería capaz de vencer a Malone, quien había derrotado a un artista marcial de 5 estrellas. Sin embargo, decidió hacerlo hasta que los refuerzos llegaran. Sabía lo difícil que sería esto con cadetes inexpertos de rango 9. Justamente por esto Vincent preguntó si podrían usar el sello de antes correctamente. Ella confirmó esto, mencionando haberlo memorizado, pero se sorprendió al escuchar que iban a manifestar el sello. Preocupada, Selvira tomó el hombro de Vincent, preguntando si acaso había olvidado que se necesitaba a alguien con 5 estrellas. Sorprendida, escuchó a Vincent decir, «Yo lo haré, centraré el sello». Selvira le recordó que eso sería imposible, además, él no tenía imagen, así que al manifestar el sello, moriría. A pesar de esto, Vincent le pidió que tomara una decisión, pues ahora ella era la representante. Selvira aceptó que era bueno con las palabras y, de inmediato, gritó a todos que manifestaran el sello en Vincent. Por esto, Malone preguntó si prefería hacer la automorición antes de morir por sus manos. Confiado, Vincent exclamó que quizás eso pasaría. Sin embargo, si él fuera detenido por su sello después de hacer un contrato con un espíritu maligno,
eso sería más humillante para él, con una sonrisa. Malone exclamó que lo destruiría dentro del sello. Al instante, Julian gritó que debían escapar, sin embargo, Vincent sabía que, de hacerlo, todos los que estaban a sus espaldas morirían. Pronto, todos comenzaron la formación del sello levantando sus espadas. El sello se había formado, pero Vincent al instante soltó una queja de dolor, pues sentía que su círculo de mana estaba explotando. Malone atacó mientras reía, preguntando si ya estaba colapsando, pero para su sorpresa, el sello bloqueó el ataque. Malone consideró esto imposible. Vincent realmente estaba soportando el peso del sello, este último estaba agotado, pero aún así preguntó a Malone si eso sería todo. Con un brillo en sus ojos, Malone preparó un fuerte ataque, preguntando si aguantaría el siguiente. El ataque colisionó contra el sello y, en ese instante, Vincent se dio cuenta de que, gracias al espíritu maligno, la bendición del gigante cerebral se había fortalecido. Malone gritó que ahora gritarían de miedo, y en ese instante una chica rompió la formación tras ver al espíritu de Daven. Pronto, el miedo inundó a muchos, mientras Malone gritaba que esa expresión era lo que quería ver, Vincent interrumpió gritando que no debían temer, pues el único miedo de un artista marcial era perder el respeto. Así que no debían perder frente a alguien que había perdido el suyo. Selvira se preguntó si realmente tenía 14 años, pues estaba dándoles moral al mismo tiempo que soportaba el sello. Selvira decidió no quedarse quieta y les pidió a todos canalizar mana. Un segundo después, Malone fue empujado por el sello, sin embargo, esto no había hecho más que enfurecerlo. En ese momento, Vincent le pidió que se rindiera, pues pronto los refuerzos llegarían, y si se arrepentía, podría evitar el peor escenario. Por un momento, Malone pensó en rendirse, pero el espíritu le recordó sus deseos de matarlos a todos, y ahora, con más mana maligno en sí, Malone gritó que si podía verlos a todos gritando de miedo, estaría dispuesto a renunciar a su vida. Por el incremento en su mana, Vincent se dio cuenta de que ahora usaría un gran ataque, y así fue. Malone canalizó mana en su espada para justo después atacar, gritando que todos debían morir. El sello detuvo el ataque, sin embargo, el suelo comenzó a temblar. Selvira, con preocupación, gritó que debían tener cuidado con las piedras, pero era tarde, una había golpeado a un chico y ahora el sello estaba a punto de romperse. Vincent se percató de esto al mismo tiempo que veía a Malone preparándose para el ataque final. Aún así, Vincent decidió bloquearlo con su propia espada. En ese momento, Malone liberó su ataque, pero algo inesperado sucedió, el sello seguía intacto. Vincent se preguntó cómo era posible, y desde atrás un moribundo Sisen estaba sosteniendo su espada. Esto sorprendió a Malone, pues había pensado que lo había derrotado junto con Brood. Con determinación, Sisen exclamó que, tal como le había dicho, ya no le tendría más miedo. Esto causó aún más ira en Malone, quien al instante gritó pidiendo que dejaran de mirarlo como si pudieran detenerlo. El mana de Malone se hizo aún más fuerte y el sello comenzó a romperse. Vincent sabía que el límite de Sisen llegaría pronto, pero en ese momento, pasó algo que consideró imposible. Vincent ni siquiera pensaba en cortar, sin embargo, estaba viendo el camino de la espada. Vincent no sabía qué hacer, si cortar la mano o esperar los refuerzos. Sin embargo, el sello estaba a punto de romperse, así que ya no tenía elección. De inmediato, gritó a Selvira que se preparara para el impacto, pues el sello iba a romperse. Ella no entendía qué planeaba, y entonces él activó Galaxia Errante, forma rotativa. Al ver esto, Malone se rió, gritando que finalmente pelearían de verdad. Capítulo 2, susurró Vincent antes de salir disparado contra Malone. Pero a pesar de sus esfuerzos, no había podido cortarlo con el camino de la espada. Sabía que necesitaba cortar de nuevo, pero Malone lo sorprendió con una bola de energía, gritando que lo dejaría crujiente. Malone disparó y Vincent recibió el ataque de lleno. Todos estaban preocupados por él. Vincent estaba herido pero vivo, sin embargo, su brazo estaba dañado, ahora no podía sujetar bien su espada. A pesar de eso, decidió lanzarse al ataque, pensando que no podía retirarse ahora. Con un brillo en sus ojos, sabía que debía cortarlo, y gritó, «Toma esto, Malone», pero inesperadamente, Vincent fue detenido por un Malone orgulloso. Ahora, Vincent estaba atrapado y su hermano le gritó, preguntándole si acaso creía que iba a atacar como un idiota después de verlo usar una espada con un brazo herido. Al instante, Malone liberó su energía en el brazo de Vincent, haciéndole perder su espada. Mientras ésta caía, Vincent pensó que si esto hubiera pasado en su vida pasada, hubiera sido su final. Sin embargo, ahora tenía dos brazos. Rápidamente, Vincent hizo un corte. Finalmente, Malone había perdido su brazo. Este gritó como consecuencia y su brazo se desvaneció. Tras el corte, Malone explotó. Vincent se preguntaba si lo había derrotado, pero desde el humo, un enojado Malone le gritaba, cuestionándole cómo se atrevía a cortarle el brazo dos veces. Al verlo, Vincent se sorprendió.
El aura del espíritu malvado había desaparecido y concluyó que el camino negro era para cortar la conexión entre Malone y el espíritu. Sin embargo, este aún seguía de pie y estaba preparado para acabar con Vincent, gritando que esta vez lo haría pedazos. Rápidamente, Malone se lanzó al ataque usando su rasgo eléctrico. Por esto, Vincent se preparó para cortar de nuevo. Sin embargo, una extraña sensación lo abrumó y ahora no podía moverse. Ante el inminente ataque, pensó que no podía rendirse después de que todos hubieran reunido sus fuerzas para ayudarlo. Desesperado, pensó algo más, este no podía ser su fin. Aún tenía que descubrir lo que había pasado hace 500 años. Pero antes de que Malone lo tocara, fue atrapado por unos látigos azules. Malone se resistió, pero en ese momento, Vargon apareció, y para sorpresa de Malone, Vargon exclamó que no actuara como si lo conociera. Justo después, un círculo mágico creó hielo, en el cual Malone comenzó a ser apresado. Erka apareció, mencionando que sería mejor no resistirse, pues ya estaba atrapado con una magia que lo sellaría a él y a su imagen. Dicha magia se llamaba prisión de cristal, en donde cualquier artista marcial con maná quedaría atrapado sin escape alguno. Al escuchar esto, Malone maldijo, y antes de ser congelado, le gritó a Vincent que esto aún no había acabado. Sin embargo, ya no había nada que pudiera hacer. Malone estaba atrapado. Pronto, Erka se dirigió a Vincent, preguntando si era el bastardo al que Vargon elogiaba tanto, pero rápidamente Erka se dio cuenta de que la herida de Vincent era tan grave que no podía hablar. Vincent clavó su espada en el suelo para después caer. En ese momento, Erka lo felicitó por su gran mentalidad y por haber salvado a todos. Luego, acarició a Vincent, exclamando que ya podía descansar, e inmediatamente Vincent se desmayó. Todos corrieron hacia él, preguntando si estaba bien, pero algo extraño había sucedido. Ahora, Vincent estaba en una habitación cubierta de espejos, preguntándose a sí mismo dónde estaba. Julian apareció, preguntando por qué esforzaba tanto su cuerpo. Sin embargo, no pudo decir más. Julian había desaparecido, dejando sumamente preocupado a Vincent. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.